entonces, ahí. A ver, ¿me confirman si ven mi pantalla? Sí, profe. Muchas gracias, Jorge, gracias. Estudios experimentales, entonces, resultado de aprendizaje, aplica el método epidemiológico descriptivo y analítico para el análisis de los problemas de salud. Perdón, ahí. Vamos a ubicarlos, entonces, estos diseños. Algo pasa con mi computadora, a ver, ahí. Ya fíjense ustedes que pasamos a los experimentales. ¿Cuál es el papel del investigador en la asignación de la exposición experimental? Ya no es observacional como los diseños que habíamos visto hasta el minuto. Si vemos la unidad de análisis de estudio, es individual y los encontramos acá, ¿ya? Ahora, también tenemos unidad de análisis agregada en las intervenciones comunitarias, que vamos a ver que es lo mismo que los estudios clínicos, lo único que la medida es agregada a la que utilizamos para el análisis. Ahora, en relación al tiempo, hemos visto los transversales, hemos visto los longitudinales retrospectivos, ¿verdad? Y lo que nos corresponde ver ahora también es prospectivo, al igual que los estudios de corte. Esta fue una lámina que les mostré cuando recién vimos diseños y va por este brazo, ¿verdad? Los estudios experimentales, porque el investigador es quien sí asigna la exposición. Cuando el análisis es agregado se llama intervención comunitaria, cuando es individual se llama experimental y cuando media la aleatorización encontramos los ensayos clínicos controlados aleatorizados y cuando no media la aleatorización encontramos los estudios cuasi experimentales que son los que están acá. Algunas definiciones son los estudios que el investigador aplica una intervención sobre los participantes, es decir, ya no solo observa, sino que aplica una intervención. Son estudios en la cual la asignación de los sujetos a su respectivo grupo se hace mediante el azar. Y esta es una palabra que vamos a utilizar bastante en estos estudios. ¿Cuál es la importancia de estos ensayos clínicos controlados aleatorizados, que dicho sea de paso, son los gold standard dentro de todos los diseños? Es la siguiente. Espérenme un segundo. Ahí. Son el diseño metodológico de elección para evaluar la eficacia, y esto es muy importante. La eficacia, es decir, el verdadero efecto biológico de una intervención, y la efectividad, el efecto de una intervención en la práctica cotidiana, ¿verdad? Este es el único diseño que nos permite observar esto, por lo tanto, esto los hace muy importantes. Son el tipo de estudio primario con la mayor capacidad de controlar los sesgos, y aquí ya tenemos otro punto importante, ¿verdad? Tiene mayor capacidad de controlar los sesgos, y son considerados el mejor método para determinar si una intervención en salud produce más beneficios que daño. La otra definición dada por expertos en este tipo de diseños dice que fueron, valga la redundancia, diseñados para evaluar la eficacia de un tratamiento en el ser humano mediante la comparación, de la frecuencia de un determinado evento de interés en un grupo de enfermos tratado con la terapia de prueba, con la de otro grupo de enfermos que reciben un tratamiento control. Principalmente, entonces, fueron diseñados para las terapias farmacológicas y se fue, ¿verdad?, transmitiendo en otros ámbitos. El objetivo de estos diseños es evaluar si las modificaciones en la variable independiente, la que se encuentra bajo control del investigador, modifica algún desenlace. Es decir, si pensamos bajo esta mirada que hemos estudiado hasta el minuto entre las exposiciones y el desenlace, ¿verdad? El investigador lo que hace es manipular esta variable independiente y ver
cómo se produce el desenlace después de esta manipulación. Algo que hay que aclarar es que en laboratorio es fácil llevar a cabo estudios experimentales porque la persona, el investigador, manipula fácilmente las variables que quiere estudiar, ¿verdad? Es un ambiente controlado en que puede tener varios, supongamos, vasos precipitados o varios estudios, ¿verdad? Donde algunos, o más que estudios, digamos, varios recipientes donde tengo algunos con ciertos químicos en diferentes proporciones, a diferentes temperaturas, y esto lo ve el investigador de manera más fácil, ¿verdad? Solamente aplica lo que tiene que aplicar, ¿verdad?, en los productos y después observa lo que sucede. Sin embargo, trabajar este diseño en poblaciones es mucho más complejo porque muchas veces las personas no quieren someterse a estos estudios que de pronto pueden ser muy restrictivos, ¿verdad? Porque tienen que estar sujetos, por ejemplo, cuando se está probando un medicamento, a algunos protocolos bastante rígidos con respecto a horarios, con respecto a ciertas actividades que no pueden desarrollar, con respecto a ciertos horarios en que tienen que alimentarse, dormir, etcétera, ¿ya? Y además, nunca las condiciones van a ser ideales como las del laboratorio, por lo tanto, lo que pretenden los estudios experimentales es tratar de emular de algún modo los estudios que se hacen en el laboratorio, tratando de conseguir, ¿verdad?, un desarrollo lo más parecido posible a aquellos. Ahora, como intervenciones tenemos varias, tenemos intervenciones terapéuticas que están dirigidas a mejorar o eliminar o controlar un padecimiento o alguna sintomatología en particular, y aquí tenemos las muy tradicionales terapias de intervención farmacológica, quirúrgicas, entre otras, y tenemos también intervenciones preventivas que tienen como propósito evitar la aparición de una enfermedad o desarrollo de alguna complicación, y aquí tenemos estudios experimentales que se hacen en torno a vacunas, en torno a cambios en el estilo de vida, y otras intervenciones educativas que son las que probablemente ustedes ocupan a diario en el desarrollo de sus actividades, más que las otras anteriores, y que tienen que ver con que las personas hagan cambios en sus conductas, hábitos o costumbres para mejorar mediante la adquisición de algunos conocimientos, ¿verdad?, o de entrega de información por parte de ustedes, mejoren, como digo, alguna conducta, alguna forma de actuar, hábito, etc. Un ejemplo típico de este tipo de intervenciones son exponer a personas, por ejemplo, a sesiones educativas sobre algún tema en particular, ¿ya? Ejemplo de exposiciones y desenlaces. Siempre trabajamos con estos dos términos, mucho más aquí. Y podemos ver que en términos de exposiciones, podemos ver diferentes ejemplos como procedimientos quirúrgicos, medida preventiva profiláctica, programas educativos, algún régimen dietario, etc. Como también en desenlace, ¿verdad? Es decir, qué es lo que nosotros vamos a ver como resultado. Podemos ver también un sinfín de otras variables como mediciones bioquímicas, fisiológicas, eventos clínicos, ver si es que con una terapia disminuyó o aumentó el dolor, si aparecieron infecciones, si es que con una intervención las escalas de ciertas enfermedades disminuyeron o aumentaron, mediciones sobre el bienestar o funcionalidad, es decir, si hubo alguna intervención para mejorar, por ejemplo, la calidad de vida de algunos grupos de personas, ver si efectivamente se hizo, como también se pueden ver otros eventos como tiempo de supervivencia, aumento en el conocimiento, es decir, es un diseño que nos permite ver múltiples exposiciones y múltiples desenlaces. Y quisiera hacer una precisión. Más que múltiples, porque pudiera ser llevado a reflexionar en otro aspecto que yo no quisiera por el momento, más que múltiples son variados, ¿ya? Variados exposiciones
y variados eventos. Vamos a ver por qué les digo esto. No necesariamente uno puede hacer varios de estos al mismo tiempo en estos diseños, por eso es que quisiera que quedara claro esa aclaración, valga la redundancia. La estructura del ensayo clínico, esto ya lo vimos en la primera clase donde les presenté los diseños. La estructura es que tenemos una población, de esa población sacamos una muestra, esta muestra se sortea y se asigna la intervención o la maniobra a dos grupos, un grupo experimental y un grupo control, ¿verdad? Ahora, aclarar que en una estructura de ensayo clínico yo puedo tener un grupo control y puedo tener varios grupos experimentales, no necesariamente tengo solo un grupo experimental, acá para entenderlo aparece solo uno, ¿ya? Pero pudiera ser que yo estoy probando una nueva terapia, ponte tú, un fármaco, por dar un ejemplo, aquí tengo un grupo control sin el fármaco, con un placebo. Este primer grupo experimental lo tengo con el fármaco cada 12 horas, el otro grupo experimental cada 8 horas y el otro grupo experimental cada 4 horas, por dar un ejemplo, ¿ya? Es decir, el grupo experimental pueden ser más grupos con diferentes exposiciones. Y recuerden siempre estos desenlaces que son los que yo ando buscando. Ya en este mismo ejemplo, supongamos que el grupo control está recibiendo placebo, y veo si es que se produce el desenlace que ando buscando, por ejemplo, disminución del dolor. Ya en el grupo control disminuyó el dolor y en este grupo control no disminuyó el dolor. Grupo control no disminuyó el dolor, grupo control sí disminuyó el dolor. Y en el grupo experimental que fue expuesto al medicamento en sí, ¿verdad? Con tales rigurosidades de días, horarios de administración, etcétera, y yo veo si efectivamente disminuyó el dolor en este grupo o no disminuyó el dolor, ya considerando entonces en este ejemplo que la exposición, ¿verdad?, es la exposición al medicamento y el desenlace es si es que existe disminución en el dolor. Ahora, el efecto de la intervención se mide al comparar la incidencia del desenlace de interés en el grupo experimental con la del control. ¿A qué se refiere esto? En que yo comparo, ¿verdad?, los desenlaces de este grupo con los desenlaces de este otro grupo, ¿ya? Y veo, ¿verdad?, qué es lo que sucedió, cuál sería la lógica y a qué es lo que yo apuesto en que el grupo experimental es el que tiene una mejora, ¿verdad?, en lo que yo estoy esperando como desenlace. Profesora, una consulta. ¿Sí? Se suponía que al grupo control no se le hace nada, entonces no entiendo por qué tendría que tener un desenlace si el grupo experimental es el que se le está dando el fármaco, el tratamiento. Y claro, este diseño, habitualmente uno pensaría el grupo control no cambia, ¿cierto? O no debiera mejorar lo que yo estoy esperando. Pero el diseño es de esa manera, en que tú en el grupo control, ¿verdad?, en que no está expuesto a nada, ¿verdad?, no necesariamente no mejora, pudiera ser que por otras variables que yo no estoy midiendo, el grupo control mejora, ¿ya? Sí. No sé si lo puedo explicar. Diga, por supuesto, sí, tú que has trabajado con fármacos, por favor. Lo que pasa es que en el grupo control, claro, tal como dice usted, se le da un placebo, que en el fondo puede ser, por ejemplo, un comprimido que tenga solamente los excipientes y que no tenga la droga. Entonces no se le dice, obviamente se sortea y no se le dice a la persona que yo le voy a dar un placebo. Le estoy dando un comprimido, le estoy dando un fármaco. Y después, en estos casos, se evalúa el efecto desde el punto de vista, cómo lo describe el paciente. Por ejemplo, tal cual como le decía usted en el ejemplo del dolor. La persona cree que se está tomando un medicamento analgésico, pero en realidad yo no le estoy dando nada. Entonces, va en la sensación, en el pensamiento de la persona, si le quita o no el dolor. Y después se compara eso con el grupo que realmente yo le di el analgésico, con el grupo experimental en este caso. Entonces, sí se comprueba el efecto de los medicamentos, pues si tienen mayor efecto que el placebo o no. Pero va en el tema del punto de vista del pensamiento de la persona. No se mide con un examen, se mide con la descripción que da la persona de cuánto le quitó el dolor. No sé si me explico. Muy bien, Víctor, sí, A eso, excelente. claro.
Y los Excelente. Sí, otros ejemplos son los dígame. que se compara el grupo control, se compara con un medicamento, por ejemplo, como decía usted, una dosis diaria, versus el grupo experimental que se compara una nueva dosis, 2 o 3 dosis al día. Y lo que se hace ahí, se toman exámenes, ahí con exámenes, porque a los dos les estoy dando la droga. Entonces se compara con un examen y se toma una muestra plasmática o, no sé, un examen de laboratorio que tenga que ver con el efecto del fármaco. Ese es el otro ejemplo. Sí, muy bien. Gracias, Claro, Víctor. Gracias, Víctor. se toma la decisión y después se compara el efecto de una dosis con la otra o del fármaco versus placebo. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que es algo que viene aclarado un poquito más adelante, que viene lo del placebo, de ahí lo vamos a ver con un poquito más detalle, pero es importante, claro, que el grupo control, uno dice, porque este es el esquema básico, el grupo control pudiera no recibir nada, el grupo control no recibe nada, pero no es que no reciba nada, porque en algunas circunstancias, ¿verdad? No es ético dejar al grupo control sin nada. Ponte tú que estemos trabajando un nuevo fármaco para tratar la hipertensión, ¿ya? Yo tendré que dejar a las personas hipertensas sin sus fármacos tradicionales. ¿Sería ético hacer esto? Por supuesto que no. Por lo tanto, el grupo control sigue con su tratamiento habitual y yo, ¿verdad? Al grupo experimental le doy el tratamiento nuevo. ¿Ya? Eso es una aclaración también. Ahora, el placebo, que es otro punto que recién comentaban, ¿verdad? El placebo puede ser activo o pasivo, ¿ya? Es decir, puede ser un placebo, ¿verdad? Que no te provoque ninguna alteración o efecto secundario, pero hay placebos también que se dan al grupo control. Y aquí, Víctor, no sé si tú has participado directamente en algún diseño así, pero tuve la oportunidad de trabajar con una colega cuando estaba haciendo mi doctorado, que ella participó en un estudio de este tipo, y resulta que al grupo control le daban un medicamento activo, es decir, que si en el grupo experimental el medicamento de prueba le provocaba algo de náuseas matutinas, ponte tú, en el grupo control le provocaba lo mismo, náuseas matutinas, ¿ya? De modo tal que tuvieran más o menos lo mismo en exposición, ¿verdad? Para que estos desenlaces fueran los más limpios posibles, por llamarlo de algún modo, ¿ya? Claro, si no, eso no me ha tocado. En lo que sí he visto y bueno, que hacíamos en la universidad, que hacían bastante los profesores, era el de comprar dosis de dos grupos Perfecto, de pacientes. sí, Un grupo control con una claro, dosis normal y un grupo experimental con una nueva dosis. claro. O con dosis. Sí, Eso es como más común. y los ensayos clínicos controlados aleatorizados, la idea justamente es que tú no tengas un grupo control experimental solamente, sino que tengas más grupos para aprovechar, ¿verdad?, el diseño de ver a diferentes personas con diferentes dosis, ¿ya? Esto mismo, imagínenselo ustedes bajo la mirada que ahora no es un medicamento, que son los estudios experimentales íconos, ¿cierto?, sino que veámoslo bajo el ejemplo de sesiones educativas que ustedes quieran dar a un grupo de personas. Ya muy utilizado en atención primaria, las personas que trabajan en promoción de la salud o educando a personas en diferentes ámbitos, ¿verdad? Y que los quieren exponer a sesiones educativas. Es decir, ¿sabes qué? Yo estoy educando a los pacientes diabéticos en el tema que sea, y resulta que estoy obteniendo resultados o no, en que lo que ellos saben, y no necesariamente en aumentar el conocimiento, sino que en desenlaces, como decía Víctor, que sean exámenes sanguíneos, por ejemplo, que sea una encuesta, que sea calidad de vida, que sea lo que sea, ya lo que el investigador decida como desenlace. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo un grupo que está expuesto a estas sesiones educativas y un grupo que no está, un grupo que no está expuesto a estas sesiones educativas y un grupo que sí está expuesto a las sesiones educativas. Y puedo hacer lo mismo, un grupo experimental 1 está expuesto, ponte tú, a sesiones educativas una vez al mes. El grupo experimental 2 está expuesto a sesiones educativas toda la semana, ¿ya? Y voy comparando, por ejemplo, en un desenlace que fuera el conocimiento, si es que aumentaron o no el conocimiento en esa temática, ¿ya? Y qué es lo que hago, que aquí va algo muy importante que no lo hemos visto todavía, que es la evaluación basal. Antes de que estas personas ingresen, ¿verdad?, a estas sesiones educativas, yo tendría que hacerle un cuestionario
si es que estoy midiendo conocimiento, ¿verdad? Para ver cuánto rankearon en conocimiento. Supongamos que le hacemos una prueba del 1 al 7, ¿verdad? Y una persona experimental marcó 4, uno esperaría que después de las sesiones educativas, por unos meses, ¿verdad? Este conocimiento aumente. ¿Ya? Lo mismo para los medicamentos también. Tengo que tomar, ¿verdad?, una evaluación basal para comparar, por supuesto, si es que el grupo experimental, ¿verdad?, tuvo cambios entre el mismo grupo experimental, y también se hace lo mismo en el control para ver si hubo cambios en el grupo control, y además hago esta comparación entre el experimental y el control. Ya hay hartos análisis que se hacen en este diseño. Bueno, ¿cuándo está indicado un estudio experimental? Cuando se han llevado a cabo otros estudios observacionales. Ya la lógica dice, ¿verdad?, que después que ya he hecho estudios observacionales o que ya he revisado la literatura y hay varios estudios observacionales que hablan sobre la temática que yo estoy evaluando, ahí recién pudiera ser un estudio experimental. El conocimiento existente no es suficiente para dar recomendaciones, esa sería también otra indicación para hacer un estudio experimental, cuando falta, ¿verdad?, eslabones en el conocimiento científico. ¿Y cuál es la única forma para responder una pregunta de investigación? Cuando no tengo otra forma, ¿verdad?, de dar respuesta a la hipótesis que yo tengo. Pasos para llevar a cabo un estudio experimental. Tenemos 7 pasos a lo menos, que son los más importantes. 1, como todos los estudios, formulo la hipótesis, selecciono la muestra. Aquí el consentimiento informado es importante, al igual que todos los estudios, pero aquí mucho más porque en los estudios anteriores, recuerden que yo solamente observo. Ya, por lo tanto, a lo más las personas van a estar o tienen que estar dispuestas a que le tome exámenes de sangre, que le haga múltiples exámenes de todo tipo, ¿ya? Y aquí, en cambio, hay una exposición, por lo tanto, van a estar expuestos a tomar medicamentos que no sabemos realmente qué resultados van a tener, o unas vacunas nuevas, o sesiones educativas del ámbito que sea, ¿ya? Por lo tanto, tienen una exposición, ya el investigador les da exposiciones, por ende, el consentimiento tiene que ser muy detallado, lo vamos a ver enseguida. Tiene que haber asignación aleatoria, tenemos que ver temas como el enmascaramiento, cómo vamos a enmascarar a los individuos que son parte del estudio, la intervención en sí y el análisis. Primero, al igual que todos los estudios, tengo que formular la hipótesis y decidir que el diseño apropiado para dar respuesta a esa hipótesis y comprobarla es el diseño experimental, y para eso tengo que definir mis variables. Primero, mi variable independiente, que es la intervención que voy a hacer, ¿ya? Es la intervención. Mi variable dependiente, ya lo decíamos, que puede ser el resultado, que tengo que medirlo ya sea con exámenes, con encuestas, con percepciones de los pacientes. Y tengo también que tener claridad cuáles serían mis variables de control, cuáles voy a utilizar y por supuesto qué diseño voy a ocupar. ¿Va a ser un diseño experimental o no alcanzo al experimental y solamente voy a hacer un diseño cuasi experimental? Cuando selecciono la muestra, cuando ya sé que voy a hacer un estudio experimental, cuáles son las variables que voy a medir y el cómo las voy a medir, tengo que seleccionar a los sujetos sin presión, ¿ya? Y que ellos tampoco nos presionen a nosotros porque quieren ser parte del estudio. Ya hay estudios experimentales con terapias de pruebas, ponte tú, para personas que tienen enfermedades que hasta el minuto son incurables. Entonces pueden haber presiones por parte de los pacientes de querer ingresar al estudio a pesar que no han sido seleccionados, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo importante es que esta selección se haga aleatoriamente y que no exista nada que interfiera en esa aleatorización. Nada que interfiera en el sentido de decir, no, pero esta persona está muy grave, así es que yo tomo la decisión de cambiarlo nomás de grupo. Es decir, que ya no sea grupo control, sino que sea experimental. Eso no se puede hacer.
tenemos que tener muy claro cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión en el estudio y asegurarnos de tener una muestra suficiente para dar un soporte estadístico suficiente para ver esta diferencia en los grupos. Por lo tanto, está claro, ¿verdad?, que al igual que los otros diseños, hay que hacer un cálculo del tamaño muestral y tenemos que conseguir ese cálculo mínimo que hemos obtenido con esta estrategia de cálculo. Ya, es decir, si me dice que en cada grupo tengo que tener 40 personas, no puedo tener 35 ni 39, tengo que alcanzar la muestra porque pudiera arriesgarme a que con esa muestra en cada grupo no tenga el suficiente poder estadístico para hacer los análisis posteriores y pierda, ¿verdad?, bastante trabajo ya. El reclutamiento también es importante, ¿verdad? Convencer a las personas que han sido seleccionadas a que participen. Y por supuesto también en la selección de la muestra hay que tener medidas que permitan a los pacientes sentirse motivados con la intervención para lograr esto, la fidelidad, y que sigan por supuesto en esta intervención hasta cuando termine, ¿ya? Al menos los tiempos que el investigador se programó. Con respecto al consentimiento informado, aquí tienen que considerar las normativas nacionales e internacionales de diferentes declaraciones en términos éticos para los seres humanos. Este estudio, al igual que los otros, tiene que estar aprobado por un comité de ética sí o sí, comité científico, de ética o de bioética. Y en el consentimiento informado tienen que hacerse aclaraciones muy específicas acerca del estudio, de los posibles efectos que tenga esta terapia o esta intervención, ¿verdad? Qué efectos benéficos puede tener, como también los efectos adversos, y eso tiene que estar muy detallado. Tiene que quedar además muy claro que la persona puede retirarse en el momento que sea y que los datos van a ser confidenciales. Hay algunos estudios de gran tamaño, ¿verdad?, que las personas también reciben algún aporte económico o algún incentivo por participar en estos tipos de diseños. La asignación aleatoria es importante. Tiene que existir el azar en este tipo de diseños para ser llamados estudios que sean los gold standard, como los ensayos clínicos controlados aleatorizados. ¿Ya? La aleatorización es la que se considera, la estrategia más importante para determinar si una intervención es eficaz o es efectiva. Por lo tanto, ¿verdad?, tiene que haber ahí bastante rigurosidad en ese sentido. ¿Qué es lo que garantiza esta aleatorización? Esto es importante, que el otorgamiento de la intervención no sea debido a la percepción del paciente, ¿ya?, o de los investigadores, ¿ya?, sino que realmente esta asignación sea al azar y no que el paciente influya, ¿verdad?, en esta asignación, o que el investigador influya en qué grupo queda tal persona. Ahora, ¿por qué es confiable este diseño? Porque gracias a la aleatorización se produce un balanceo de las posibles variables de confusión entre el grupo experimental o grupo control. La frecuencia y distribución de las diferentes variables son similares entre los grupos, porque como yo aleatorizo, ¿verdad?, me aseguro de que esto se produzca, este balanceo, digo. Ahora, la aleatorización me permite formar a lo menos dos grupos, que ya vemos que en el experimental pueden ser subgrupos del experimental, lo veíamos recién, en que me deja personas en un lado, ¿verdad?, de los experimentales, y en el otro en el lado de los controles. En estricto rigor, cada sujeto debiera tener la misma probabilidad conocida, ¿verdad?, de ser elegido en uno o en otro grupo. Ahora, si no media la aleatorización, son llamados estudios cuasi experimentales, eso ya lo hemos mencionado. ¿Cuáles son los requisitos de un sistema de asignación adecuada o de aleatorización adecuada? Y aquí, como la aleatorización es tan importante, ¿verdad?, tiene que mediar ciertos requisitos en esta aleatorización.
como por ejemplo que el investigador ni el personal sepa, ¿verdad?, cuál es la asignación que se va a utilizar en el tratamiento. No deben saber quiénes son parte del grupo control y del grupo intervenido. ¿Ya? Solo una persona idealmente es la que debiera conocer, ¿verdad?, el orden de la asignación, cuáles fueron los métodos de asignación y administración de esta asignación, y este proceso debe tener propiedades matemáticas conocidas, y muy brevemente les cuento que debe ser, por ejemplo, que si yo tengo un listado, tiene que ser, por ejemplo, cada 3 pacientes o cada 4 pacientes, ¿ya? Y eso solamente lo debe conocer una persona en estricto rigor, pero esto tiene que ser, por supuesto, una asignación que sea muy bien desarrollada. Y tenemos 2 tipos de aleatorizaciones. Las más utilizadas, la aleatorización simple, que ustedes ya la conocen, que es echar en la tómbola, ¿verdad?, a los nombres de las personas, es como una rifa, ¿verdad?, y voy sacando estas fichas o estos números de rifa o bolitas de la tómbola, ¿verdad? Es como tirar una moneda al aire y decir, esta persona es parte del grupo intervenido o parte del grupo control. Esta otra persona, parte del grupo intervenido o del grupo control, ¿ya? Y la aleatorización estratificada, que tiene por objetivo disminuir las variables de confusión, es cuando yo estratifico mis grupos, que pudiera ser estratificados, por ejemplo, por hombres o por mujeres, o pudiera ser estratificado de acuerdo, por ejemplo, a la variable de gravedad de la enfermedad que tienen los individuos que van a ser sujetos de prueba. Enmascaramiento o cegamiento, el objetivo del enmascaramiento en estos diseños, y es que aquí cuando utilizamos este término en este tipo de diseño, es que la evaluación de los resultados sea objetiva, especialmente cuando la variable de resultados se mide con datos que dependen de la percepción del sujeto de estudio o de los investigadores. Es lo que consultaba su compañera delante, ¿verdad?, en que nosotros tenemos estos 2 grupos, pero el grupo control no sabe qué es el grupo control y el grupo intervenido no sabe qué es el grupo intervenido. Por lo tanto, la persona que es control piensa que es parte del estudio y que está recibiendo el medicamento, que es el medicamento de prueba, ¿ya? Es decir, están enmascarados, ellos están cegados al tratamiento, ¿ya? Y por lo tanto, la percepción de los sujetos puede cambiar, por ejemplo, en lo que veíamos delante, ¿verdad? Puede cambiar el dolor, puede cambiar la percepción de la calidad de vida, puede cambiar la identificación de ciertos síntomas o signos de la enfermedad, porque yo creo que soy parte del estudio y que estoy recibiendo el tratamiento, ¿ya? Entonces, lo que persigue este tipo de diseño es aislar, ¿verdad?, este resultado, y asegurarnos que el resultado solamente es el resultado a causa de esta exposición que yo le estoy dando, que pudiera ser el medicamento de prueba, y no que sea a causa de otras cosas, ¿verdad?, u otras variables. Y se miden no tan solo parámetros de percepción, sino que parámetros objetivos como exámenes de sangre, ¿verdad?, que ahí ya no media la percepción de los sujetos con respecto al dolor, a la calidad de vida, que es algo subjetivo, ¿verdad?, sino que tenemos parámetros, e idealmente debiéramos tener parámetros los más objetivos posibles, ¿ya? El enmascaramiento puede ser no tan solo para los sujetos participantes, sino que para los investigadores, para los responsables de evaluar los efectos y para quienes analizan los datos, ¿ya? Es decir, este enmascaramiento puede ser no tan solo de un individuo, sino que doble, triple, etcétera. Ya mientras más enmascaramiento tenga, ¿verdad?, me aseguro de que los datos no pueden ser manipulados. Incluso fíjense ustedes que puede haber, como dice acá, enmascaramiento para quienes analizan los datos, ¿ya? Para que no exista ninguna posibilidad que alguien tenga cierto interés, ¿verdad?, que los resultados sean favorecedores o desfavorecedores de cierto grupo de prueba. Aquí hablamos ahora del placebo, ya mencionamos algo de antes, no sé si sea necesario abordar más profundamente
este punto, pero el placebo está diseñado para simular una terapia médica, ¿verdad? Le damos esto a los controles. No tienen un efecto específico para la condición que está siendo aplicada, y es una sustancia o intervención en teoría inerte, sin efecto sobre la condición en estudio, y puede ser, ya veíamos, de características activas o pasivas. Ahora, es interesante mencionar que existen los estudios también el efecto placebo, ¿ya? Hay muchos estudios en que los controles aparecen con resultados incluso superiores o de mejora si se compara con las personas que han sido parte de la intervención. ¿Ya? Vuelvo a repetirlo. Hay estudios en que se ha reportado que las personas que reciben el placebo, es decir, personas del grupo control, tienen mejoras superiores a las personas que han sido parte de la intervención, solo llamado efecto placebo. Díganme si no, ustedes han tenido, si no tienen hijos, sobrinos, lo que sea, cuando un niñito está llorando, ¿verdad? Y le damos un dulce o un gran abrazo, ¿verdad? Es un efecto placebo, le damos agüita y le decimos, esta es una agüita de no sé qué cosa, ¿verdad? Y los niños ya se sienten mejor. Es más o menos lo mismo. Profesora, ¿Sí? nosotros en hospitalizado, por ejemplo, como los pacientes están mucho tiempo, uno ya los va conociendo y sabe más o menos cuáles son los que realmente el dolor es verdadero y es como los que se hacen un poco. Entonces, por ejemplo, cuando llegan después del pabellón y uno les ha pasado de todos los analgésicos que le dejan, así como ya vámonos con la agüita bidestilada. Entonces le pasamos una jeringa con agüita bidestilada y después, oye, el mejor remedio de la vida. Incluso una vez a una necesitaba su clonazepam para dormir y le dimos una famotidina y durmió, pero maravilloso, súper bien. ¿Te das cuenta? Claro. Ese es el efecto placebo. Entonces, delante Rocío, ¿verdad? Rocío hacía la pregunta del por qué sucedía esto. ¿Te acuerdas, Rocío, no? Delante cuando preguntaba. Y Víctor te daba también la aclaración, ¿ves? Suceden estas cosas y qué es lo que nosotros tratamos de disminuir, ¿verdad? Estos problemas en los estudios experimentales, porque las personas, ¿verdad? Actuamos de formas inesperadas, ¿ya? Gracias, Raquel, por tu aporte. ¿Sí? Un ejemplo de estudios reales tiene que ver con los jarabes para la tos. Ya, los jarabes para cuéntanos, la a tos ver, se comparan con placebo y el placebo es agua. El placebo que se usa cuando se usan ¿ya? estos, se hacen los experimentos Sí. es con agua solamente. Y hay muchos jarabes que no han salido al mercado porque su efecto no es mayor al efecto placebo, es decir, que no tienen más efecto que el agua para controlar la tos purulenta, digamos, tos con secreción. Entonces muchos jarabes no salen al mercado porque no son mejores que el agua para controlar la tos. Eso es un ejemplo, digamos, real que ocurre con... Claro. Muy bien, gracias, Víctor. Ahora, ¿sí? Eso que decía placebo activo, pasivo, entonces el pasivo sería el que está sin el medicamento. Exacto, el placebo tradicional, que es lo que veíamos acá, que no tiene efectos específicos, pero para la condición que está siendo aplicada, ¿ya? No tiene ningún efecto, ¿ya? Y el activo, como dice aquí, tiene efectos secundarios similares al fármaco estudiado, ¿ya? Ya. Ahora, este punto sí que es importante, la intervención. Recuerden que los otros estudios solo ha mediado la observación, aquí hay intervención, por lo tanto tiene que estar muy bien planificada. ¿Cuáles van a ser los días de aplicación? ¿Cuáles van a ser las dosis? ¿Quiénes van a aplicar las dosis? ¿Dónde se aplicará la dosis? Ya vendrá el paciente acá al establecimiento y ahí le aplicamos la dosis, le vamos a dar la dosis para que la lleve a su casa, le vamos a entregar un reloj, un celular para recordarle que tiene que tomar la dosis o que tiene que ir a su sesión educativa, etc. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos algunos papers de intervención. Tenemos uno muy reciente, el año 2019, dice intervención en salud oral para modificar la calidad de vida en mujeres vulnerables. Vamos a ver solo el resumen. Fíjense ustedes, el objetivo dice,
evaluar el impacto de la salud oral en la calidad de vida de mujeres que recibieron intervención odontológica en centros de APS de la región de Los Ríos, Chile. Y el método fue un estudio cuasi experimental con diseño antes y después de una intervención odontológica en 3.907 mujeres de 15 o más años en condición de vulnerabilidad con problemas dentales que afectan su calidad de vida relacionada con su salud oral. Se midió a través del cuestionario del perfil de impacto de salud oral. ¿Ya? Es decir, aquí tenemos un diseño experimental en que ellos evalúan el impacto, ¿cierto?, de la salud oral y cómo lo hacen a través de un antes y después, es decir, antes de la intervención se midieron, después de la intervención se midieron y que se midió, ¿verdad?, este perfil de impacto en salud oral. Esa es la lógica de los diseños, ¿ya? Yo no sé si, José, si a ti te ha tocado trabajar en algún estudio experimental para ver justamente estas diferencias entre alguna intervención. No todavía. ¿Ah? No Ya. todavía. Bueno, pero su tesis la puede hacer de esto. Sí, pero la encuesta que se menciona, sí la hacemos. Ya. Con los pacientes. Perfecto. Ya. Sí. Pero la hacen al final nomás. Generalmente al comienzo. Al comienzo. Mira qué Para interesante, saber cómo José. están. Sí. Qué Generalmente al interesante. comienzo. Claro, qué Y generalmente interesante con porque tú... mujeres. Perfecto. Muy bien. Qué interesante te digo porque pudieras tú hacer un estudio experimental, porque simplemente pudieras hacer un cuasi experimental y midiendo estas dos pautas antes y después. ¿Mm? Así que te lo dejo como opción para tu tesis. Gracias. Tenemos otro, dice eficacia de un programa educativo estructurada en la población diabética chilena, material y métodos. Dicen, miren, fíjense que aquí está mucho más desarrollado. Dice que el programa educativo, dice estructura y contenido del programa educativo. Recuerden que esto es como una dosis igual con medicamento, por lo tanto tenemos que estructurar cuándo se van a dar estos programas, en qué y de qué se van a dar las sesiones, cómo van a ser, etcétera. Dice, el programa educativo para pacientes diabéticos aborda los aspectos cognitivos, emocionales y vivencias relativas a la enfermedad y está estructurado en 6 unidades básicas y 2 unidades complementarias. Las 6 unidades básicas son, 1, generalidades de la diabetes mellitus y aceptación de la enfermedad. 2, complicaciones crónicas. 3, complicaciones agudas y autocontrol. 4, nutrición y alimentación. 5, control de la enfermedad. 6, viviendo con diabetes, elaboración de una rutina cotidiana para vivir con diabetes. Las unidades complementarias son 7, insulinoterapia. 8, embarazo y diabetes. El programa se desarrolla en una modalidad de taller en grupos de 8 pacientes dirigidos por un educador específicamente entrenado para estos efectos. Cada módulo tiene una duración de 90 minutos y esta debe ser realizada una vez por semana. El educador tiene a su disposición un manual que detalla el contenido y la metodología de cada unidad. Además dispone de material audiovisual y material educativo para el apoyo de cada módulo. Díganme si no está clarita la dosis aquí, ¿cierto? Esto es lo que uno debiera hacer entonces en un programa educativo de tipo experimental, ¿ya? Al igual que se haría con un medicamento, se hace también con una rutina de este tipo. Les voy a mostrar un estudio que nosotros hicimos acá en la Universidad del Biobío. Yo hice mi tesis doctoral en términos de ver una muestra a nivel nacional y yo trabajé con la exposición a bebidas azucaradas. Y logramos ver en aquella tesis que, bueno, calculé los OR y otros tipos de medidas de asociación que ustedes ya conocen, y logramos ver que los niños que tenían alto consumo de bebidas azucaradas tenían algunos desenlaces que no eran muy adecuados, como varios relacionados con aumento de peso y otros tipos de variables que fueron evaluadas en aquel minuto. Dado que ya se había terminado ese estudio, decidimos hacer uno experimental y terminamos con este manual porque nosotros creíamos, y verdaderamente es así, que estas sesiones educativas, para ver si había un efecto y había un impacto, nosotros teníamos que tener estas sesiones muy bien desarrolladas. Y fíjense ustedes que se creó un manual donde a los niños que fueron sujetos de estudio se les intervino
con todas estas sesiones educativas que aparecen acá, 15 sesiones destinadas a que ellos mejoraran el consumo de agua y disminuyeran el consumo de bebidas azucaradas. Se hizo este manual con detalle en relación a cualquier persona que lo quisiera utilizar, pudiera ver cuál es el uso del material, pudiera ver cómo están estructuradas cada sesión, por ejemplo, con el objetivo de cada sesión, los materiales que se utilizarán en cada sesión, el esquema de la sesión con una introducción, con un desarrollo de la sesión y con un cierre de la sesión. Y se les daba el detalle de todo lo que debiera decir la persona que era la persona que estaba dando estas sesiones educativas, que las quisiera dar a futuro, en tanto a la bienvenida, que lo que tenía que decir, no textual como un robot, pero que tuviera una idea más o menos de lo que tenía que decir y no apartarse de lo que tenía que decir para que los niños tuvieran la misma exposición y además que tuvieran la misma exposición con respecto a las láminas que se iban a trabajar en esta exposición, a estas sesiones educativas, como también que tuvieran, ¿verdad?, las mismas sesiones en cuanto a lo que debían hacer como actividad. Por ejemplo, acá había una sesión específica donde ellos tenían que calcular cuánto era lo que gastaban en estos jugos azucarados, bebidas azucaradas, y que ellos pudieran calcular todo lo que decía relación con su ingesta. ¿Por qué les mostraba lo anterior? Para que se den cuenta de la rigurosidad que tiene que tener los estudios experimentales para poder llamarse como tal. ¿Ya? Porque una cosa es decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer sesiones educativas, ¿verdad? Y voy a hacer un antes y un después, pero la intervención es la que cobra relevancia aquí. Ya, porque un antes y un después no me cuesta nada, tomar una encuesta, medir a las personas antes, medirlas después, pero el desafío de este diseño es en tener claridad en cuál va a ser la intervención, cómo voy a hacer esta intervención. Piensen ustedes en sus propias áreas laborales, si decidieran hacer intervenciones, ¿ya? ¿Cómo harían la intervención? ¿En qué dosis darían la intervención? Es decir, tener la misma mirada de un fármaco, ¿ya? ¿Y cuál es el análisis? Aquí tenemos diferentes tipos de análisis, como la incidencia, que también se calcula acá, ¿verdad? Y ver algunas proporciones de cómo se presentan los sujetos. Aquí vamos a ver un cálculo importante, que es el número necesario, disculpen, se me fue para el otro lado. El número necesario a tratar. ¿Qué es lo que es esto? Es el número de pacientes que habría que tratar para que un paciente adicional se obtenga un desenlace favorable o se prevenga un desenlace desfavorable. Vamos a ver mejor con un ejemplo cómo se calcula esto. Aquí tenemos nuestra tabla tetracórica de siempre, con una población total de 200 personas. Tenemos 100 personas que son parte del grupo experimental y 100 personas que son parte del grupo control. El resultado aquí es mortalidad, y tenemos aquí 35 personas que fallecen y 165 personas que siguen vivas. Vamos calculando lo que ustedes ya saben. Tenemos primero cómo se calcula el riesgo del evento en pacientes con el tratamiento. Aquí tenemos, ¿verdad?, el riesgo del evento, es decir, 15 personas, ¿verdad?, con el tratamiento, es decir, que son expuestos, y calculamos esto en el grupo experimental, que sería 15 dividido en 100, ¿verdad? Después tenemos el riesgo del evento en pacientes sin el tratamiento, es decir, aquí tengo el riesgo del evento y los sin el tratamiento, que sería 20 dividido en 100, nos da 0,20. Y tenemos acá la reducción del riesgo absoluto, donde hacemos, ¿verdad?, una resta de los 0,20 con los 0,15, nos da una reducción del riesgo absoluto del 5%. Ahora, si calculamos el riesgo relativo, recuerden que era la incidencia de los expuestos partido por la incidencia de los no expuestos, ¿verdad?, nos da 0,75, y este 0,75 nos dice el riesgo de morir en los pacientes sometidos a la terapia con relación al grupo control.
y calculamos después la reducción del riesgo relativo, que sería 1 menos los 0,75 que calculé en el riesgo relativo, nos da un 25%, para llegar al número necesario a tratar, que sería 1 dividido por el RRA, que es 0,05, que sería esto, ¿verdad? Y nos da un total de 20. ¿Qué nos dice ese 20, que es al que hemos llegado, ¿verdad? En que sería necesario tratar 20 pacientes durante un tiempo determinado para salvar una vida. ¿Ya? Es decir, si estamos evaluando acá una terapia medicamentosa, diríamos que es necesario tratar a 20 pacientes con esta terapia durante un tiempo determinado, que sería el tiempo que nosotros hemos evaluado, que supongamos son 6 meses, para salvar una vida, ¿ya? Estos son estrategias epidemiológicas, estadísticas que se utilizan mucho en salud pública para poder decidir qué tratamiento se va a utilizar de manera masiva. Voy a decidir por una terapia en que me diga que es necesario tratar 20 pacientes para salvar uno, o por una terapia que me diga que tengo que tratar 200 pacientes para recién salvar una vida. ¿Qué creen ustedes? Ese es el criterio que utilizan los tomadores de decisiones en salud para poder decidir, ¿verdad?, qué es mejor. Ahora, sería necesario tratar a 20 pacientes y ahí empezamos, ¿verdad?, con las discusiones éticas, porque uno diría, claro, si es necesario tratar 200 igual, no importa porque salvo una vida, pero a lo mejor ese tratamiento es carísimo y pudiera destinarlo a otro tipo de enfermedad. ¿Ya? Y ahí es donde viene un componente, como digo, ético para evaluar cuáles son, por ejemplo, los medicamentos que se debieran considerar o tener a disponibilidad, a disposición, digo, de atención primaria, por ejemplo. Víctor, ¿te ha tocado en algún minuto evaluar en algún sentido este número necesario a tratar? ¿O no lo conocías tú que trabajas con él? Lo he escuchado y también, bueno, uno lo lee en el momento de que cuando salen medicamentos nuevos. Claro. Pero como dice, el tema del costo, porque ahí hay que empezar a ver después el costo de efectividad. Claro. Si realmente tengo los recursos no son ilimitados, entonces ahí es donde hay que empezar a evaluar. Lo otro es cuando se incorporan medicamentos nuevos. Cuando ya hay uno existente y llega uno nuevo, también tengo que evaluar si lo incorporo a mi arsenal de medicamentos, ya sea de APS o del hospital, pero versus el costo. ¿Qué costo tiene para mi hospital eso? O si reduzco días camas, por ejemplo. Claro. Todo eso análisis hay que hacerlo de costo efectividad. Que son otras cartas que se tiran a la mesa al momento de evaluar, ¿verdad? Muy bien. Claro, este estudio sería como el inicio. De aquí ya empieza a salir otro estudio, claro, para realmente si lo incorporamos o no. Claro, ese es un estudio epidemiológico, los otros ya son más de costos, ¿no? Costo-efectividad, por ejemplo. Ventajas de estos estudios: proporcionan la mejor evidencia de una relación causa-efecto entre la intervención que se evalúa y la respuesta observada, proporcionan un mayor control del factor de estudio, y la asignación aleatoria tiende a producir una distribución equilibrada o homogénea de los factores pronósticos que pueden influir en el resultado, formando grupos comparables, lo que permite aislar el efecto de la intervención del resto de los otros factores, como la percepción que veíamos delante, ¿no? Y las desventajas: que tienen muchas restricciones éticas que impiden el desarrollo del estudio. De hecho, hay restricciones éticas en que cuando, por ejemplo, se está probando un medicamento nuevo o una vacuna nueva y se ha proyectado, ponte tú, que el estudio dure 1 año, ¿ya? Pero ya a los 6 meses el estudio demuestra que realmente esta vacuna es la mejor existente, que tenemos resultados positivos, el estudio experimental queda hasta ahí, porque ¿para qué vamos a seguir, verdad, exponiendo a personas a no recibir el tratamiento que ya sabemos que pudiera ser efectivo, ¿ya?
Habitualmente se llevan a cabo con participantes muy seleccionados, lo que dificulta la extrapolación de los resultados. Utilizan pautas rígidas que a veces son difíciles de realizar en la práctica habitual, lo que dificulta la generación de los resultados. Ponte tú un medicamento de prueba en que tengas que estarlo tomando cada 4 horas. Ya en la práctica eso no funciona, ¿verdad? Por lo tanto, algunas pautas rígidas o algunos procedimientos que actúan o que resultan muy bien en la práctica cuando se está llevando a cabo el estudio, cuando se llevan a nivel poblacional no sirven, que esa es otra parte, ¿verdad?, de estos estudios también, después ver si de manera poblacional se pueden llevar a cabo. En general solo permiten evaluar efectos de una única intervención y los costos suelen ser elevados dado el tiempo destinado para ello y los protocolos que hay que tenerlos, ¿verdad?, de manera muy rigurosa y estar ahí alerta a que los protocolos se cumplan. ¿Ya? Eso es en torno a los estudios experimentales. No sé si tienen alguna duda. Sí, yo profesora, no sé, me cuesta imaginarme cuál es el tipo de sesgo que puede haber en estos estudios. Recuerda que